Bueno, Bien, buenas tardes a todas y todos los asistentes una vez más a una de estas reuniones que estamos organizando ya desde el mes de mayo con el Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales. Y ya desde la semana pasada esta es la segunda actividad en conjunto con la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso. Estamos muy contentos esta tarde, a pesar del día lluvioso en la región metropolitana, aquí también en la quinta región, porque nos acompaña una buena amiga de la Universidad de Valparaíso y que en el fondo hoy día nos va a hablar de un tema muy interesante. Pero para poder empezar con una buena acogida, entonces le vamos a decir a nuestra directora de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso, la profesora Tania Yakasovich, que dé unas palabras de bienvenida. gracias, Patricio. Bueno, muy breve porque lo que nos convoca hoy es mucho más interesante, así que, bueno, quiero dar las gracias a Lucía por compartir estos momentos acá con nosotros, tener la voluntad y la disposición, agradecer a todos los participantes y a los estudiantes de nuestra carrera. Creo que como Escuela de Ingeniería Comercial es importante estar presente en este ámbito de discusión y espero que sea una actividad que sea del interés de todos. ¿Ya? Bienvenidos y muchas gracias. Y espero que puedan seguir participando en las nuevas actividades que se van a estar realizando. Gracias, Gracias, Tania. Patricio. Muy amable. Bueno, entonces, como les digo, estamos acompañados esta tarde de Lucía Damer. Ella es cientista política, es doctora en ciencia política por la Universidad de Leiden en Holanda, ¿ya? Y es una experta en temas de seguridad ciudadana. Ha tenido, de hecho, una participación muy importante en la academia universitaria de México, de Perú, de Estados Unidos, ¿cierto?, de Chile. También ha sido asesora en el Ministerio del Interior, en la Subsecretaría del Interior, ahí ha dirigido el grupo de estudio, participa del Banco Interamericano del Desarrollo como asesora justamente en temas de seguridad. Es también muy importante su participación como investigadora en todo lo que son las reformas policiales. Sus temas principalmente tienen que ver con Chile, con Perú, con Centroamérica, y quizás una de las particularidades que está teniendo en este último tiempo es que desde las propias Naciones Unidas el secretario general la ha invitado a participar en la comisión justamente de desarme, que es la única latinoamericana, tengo entendido, que participa en esa comisión de Naciones Unidas. Por lo tanto, para nosotros es realmente un placer de poder compartir esta tarde con Lucía Damer y que podamos en el fondo escuchar un tema tan relevante como es el tema de la criminalidad, que tal como lo hemos dicho en otras ocasiones a propósito de los otros webinars que hemos estado realizando, tiene una vinculación directa con temas de políticas públicas, con temas de economía también, porque obviamente la criminalidad va a influir en los desempeños económicos de los países, y entonces por eso que es importante estar hoy día evaluando y valorando esta temática a partir de alguien que se dedica sistemáticamente a investigar el problema de la seguridad ciudadana, el problema de la criminalidad. Ustedes ven que con el contexto de la pandemia hay una serie de fenómenos que algunos se mantienen en la larga duración porque hay ya temas que son estructurales de nuestra sociedad chilena y, por cierto, latinoamericana, pero también se han comenzado a despertar algunas realidades que teníamos o muy acotadas o muy, cierto, de alguna manera muy reducidas en términos a veces inclusive desde cómo los medios de información hacían las coberturas. Y por eso entonces escuchar a Lucía en todos estos temas me parece que es una muy buena posibilidad porque nuevamente, como lo hemos dicho siempre, es alguien que tiene evidencias para poder mostrar una cierta tendencia que tiene este problema hoy día con la pandemia, pero que creo que como Lucía lo verá, es un tema de larga duración. Lucía, bienvenida. Ahí sí, Ahora sí, 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 parece que se era comando bloqueó el... centralizado Sí, el audio. sí, sí. No, muchas gracias a Tania, por supuesto, por la invitación. Sin duda, este es un tema que es de mucho interés por motivos bien diversos, pero el principal es que sin duda
En Chile hace mucho rato que los temas de seguridad son importantes, y después de la pandemia yo creo que van a jugar un rol también bien principal. Yo lo que he traído en la presentación de hoy es un poco un panorama de lo que venía pasando en términos de criminalidad en Chile antes de la pandemia, para poder a partir de eso empezar a pensar qué es lo que viene, así como alguna evidencia de lo que está pasando en otras regiones donde ya están un poquito más en el post-COVID, aunque realmente tampoco tanto, y qué es lo que podríamos esperar acá en Chile. Entonces, la idea es tratar de presentarles información que nos permita tener una conversación informada, y ahí en adelante, bueno, los que tengan preguntas los pueden ir poniendo ahí en el chat, seguramente yo voy a tratar de contestarlas, no a medida que voy hablando, sino un poco después. Pero bueno, no he traído, sí, datos específicos de Valparaíso, Viña, pero muchas de las cosas que voy a plantear también van a tener ese cariz regional. Entonces, lo primero que tiene que ver un poco con cuál es el estado, digamos, de la criminalidad en Chile, ¿no? Y vamos a llamar, es muy interesante porque hasta hace unos meses le llamamos el Chile del estallido, pero en realidad hoy día pasó a ser el Chile de la prepandemia, ¿no? Dadas las consecuencias sociales, económicas y por supuesto sanitarias que vamos a tener. Y lo primero que es importante que todos los que nos están escuchando sepan es que la victimización, que no es una percepción, sino es la gente que responde a la pregunta, usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito. Generalmente son los delitos de mayor connotación social los que se preguntan en el último año. Esa es la victimización. En general, en el país está hoy día mucho más baja que a inicios, digamos, en el 2018, pero en general en el país se ha movido entre 25, ahora estamos en 23, y 33%, ¿no? Entonces, uno de cada 3 personas, familias, perdón, en el 2008 era víctima de un delito, hoy día un poco menos, el 23% de los hogares son víctimas de un delito. Esto per se es una buena noticia. Sin embargo, cuando uno mira la composición de la gente que ha sido víctima, de qué tipo de delito ha sido víctima, uno encuentra que efectivamente hay un pequeño incremento de algunos hechos de mayor violencia. Entonces, la primera noticia es que estaríamos mejor, y este dato salió hace muy poquito tiempo, incluso el último año, el año del estallido, los niveles de victimización terminan siendo los más bajos de los últimos 3 años, y efectivamente los más bajos desde el 2013, ¿no? Y ese no debería de ser un dato sobre el cual uno pudiera tener una teoría conspirativa, ¿no? De decir, bueno, acá alguien se inventó el dato o lo están manejando. Efectivamente ese es un dato bastante estándar. El segundo elemento de la descripción del fenómeno criminal en Chile tiene que ver un poco con un fenómeno que siempre se ha dicho que genera política pública, ¿cierto? Que es la ansiedad ciudadana o el temor a ser víctima de un delito. Y en el caso chileno es muy llamativo porque en Chile los niveles de temor son muy altos. Cuando uno mira comparado con otros países de América Latina, son tan altos como países como Colombia o países como El Salvador, que tienen las tasas más grandes o más altas de delitos de homicidio del mundo, por ejemplo. Y sin embargo, en Chile, que esta no es una problemática, efectivamente los niveles de temor son muy altos. Si uno mira las barras son aquellas personas que creen o sienten temor de ser víctimas en el próximo año. Y esa barra se ha mantenido por encima del 30%. Ahí está mi perro que ladra porque alguien toca la puerta. Alrededor del 30%, casi 40%. Lo cual es muy alto, ¿cierto? Si uno piensa que los niveles de victimización efectivamente han bajado. Pero por otro lado, y está esta línea acá arriba, que es la gente que responde si cree que el delito aumentó el año anterior. Y si ustedes miran este último número, más del 80% de los chilenos consideraron que durante el 2019 el delito había aumentado. Sin embargo, el delito había bajado. Entonces, acá hay un fenómeno que ya no es un fenómeno solamente criminal, que es un fenómeno que tiene que ver efectivamente con la forma como hablamos de la criminalidad, pero también
de la forma como los medios de comunicación presentan las problemáticas, los delitos, los crímenes, etcétera, y probablemente, y hay varios estudios que van para allá, de lo que significa el temor al delito, ¿cierto? Hay mucha gente que le tiene miedo al delito y te dice que cree que va a ser víctima o que las cosas están peores porque ha visto mucha venta en la calle o porque tiene miedo a la migración, que es otro fenómeno que también hemos estado estudiando. Entonces ahí hay un segundo componente que es especialmente importante. Una de las cosas, y seguramente acá hay algunos estudiantes, gente más joven, una de las cosas que siempre ha separado a Chile del resto de América Latina, no solamente, digamos, era la estabilidad política, ¿cierto? O una transición pactada, sino también el hecho que la institución policial tenía niveles de aprobación superiores a prácticamente todas las instituciones. En general, en América Latina, las policías son vistas como corruptas, son vistas como ineficientes, son vistas como violentas, y eso hace que sus niveles de aprobación y satisfacción sean bajísimas. Sin embargo, la CADEM, solamente en el periodo 2015-2020, muestra algunos cambios. Estas caídas que uno ve efectivamente son las caídas que tienen que ver con el caso del Paco Gate, el caso, el asesinato de Camilo Catrillanca, y el estallido finalmente, ¿cierto? Cuando uno mira acá, octubre de 2019, efectivamente con el accionar de carabineros, especialmente en contra de las protestas ciudadanas en las calles y las violaciones de derechos humanos y todo lo que vino después, que fue además reconocido por todo el mundo, Carabineros perdió sustantivamente, si piensan que veníamos de más del 70% de aprobación, llegó a unos niveles que no se habían visto desde el retorno de la democracia. Sin embargo, es interesante que con la pandemia los niveles de aprobación de Carabineros empiezan a subir. Y a los que les interese, yo estoy haciendo un estudio sobre eso justamente, para tratar de explicar por qué, y efectivamente un poco a la gente en Chile le interesa una policía protectora, no una policía violenta, y reconoce ciertas cosas bastante positivas del accionar de Carabineros que, por supuesto, en el caso de la pandemia, con el tema sanitario, con la cobertura de los cuidados de la cuarentena, etcétera, etcétera, empiezan a notarse con mucho más fortaleza. Esta es parte del estudio que estoy haciendo yo en la Universidad de Santiago, en el Fondesit, que estoy desarrollando sobre la calidad y la legitimidad del trabajo institucional. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en la prepandemia, y que creo que va a continuar en el tiempo, es que si bien la gente tiene una noción bastante buena de la institución, a pesar de las críticas del accionar durante el estallido, estas condiciones bastante buenas están vinculadas no necesariamente con su tarea, llamémosla principal. ¿Ah? Entonces, cuando uno mira el desempeño entendido como favorable, que es el desempeño verde, y el desempeño está mucho más alto en cosas como control del tránsito vehicular, recepción de denuncias, de ahí fiscalización del comercio ambulante, y ahí empieza ya a caer en los 30% de aprobación y entras en mantenimiento del orden público. Pensemos que esto se hizo el año, esta encuesta se hizo entre diciembre y enero de este año, pero cuando ya llega uno al centro de lo que a la ciudadanía le preocupa, la investigación de los delitos para que no haya impunidad, el control y la prevención, el control del narcotráfico, rápidamente caemos en que 2 de cada 10 chilenos creen que lo hacen bien y los otros 8 o por ahí 7 creen que lo hacen mal. Y ese no es un tema menor porque finalmente esta confianza en la institución es una confianza entendida como paquete completo y en realidad hay una sensación de la ciudadanía que efectivamente el trabajo que realizan no es un trabajo necesariamente correcto o efectivo, si quieren. Esta lámina la traigo a colación porque también es parte de lo que va a venir post pandemia, ¿no? Y tenemos que entenderlo así. Una de las cosas más interesantes que encontramos en nuestra investigación es que
cuando preguntamos a la gente qué tan de acuerdo se siente con distintas formas de manifestación, pensando un poco en el estallido de octubre a diciembre, es interesante, en ese momento, cuando se hizo la encuesta, en enero-febrero de este año, uno encuentra, por supuesto, que la gran mayoría está a favor de que el estallido social era necesario para generar un cambio. Casi la mitad de los entrevistados dicen que las barricadas son una forma válida de manifestarse. Y de ahí uno cae al 20% de la gente que cree que el saqueo de las farmacias es necesario. Y ahí uno entra en el margen del 20% que habla de la destrucción de la vía pública, el saqueo de supermercados, y finalmente el 10% de los entrevistados que cree que la quema del metro en Santiago fue una forma válida de manifestación. Estos datos son muy importantes. Son muy importantes, ¿por qué? Porque van demostrando que hay un núcleo duro, ¿cierto? 10%, y un siguiente núcleo no tan duro, pero que pueden ser entre 10 y 15% más, de personas que están reconociendo el uso de la violencia en la calle como una forma de generar cambios sociales. Y esto, creo yo, es una de las cosas más relevantes para pensar lo que va a venir en la pospandemia, o en el periodo que viene, probablemente de septiembre en adelante. El último dato, que lo podríamos también discutir, este es un dato 2016, encuesta comunal desarrollada por el gobierno, que es una encuesta que lo que muestra es que la seguridad, por supuesto, no es igual en todos los barrios, por supuesto, no es igual en todas las comunas, pero que tiene unos componentes de concentración y fragmentación socioterritorial muy grandes. Estas son las respuestas a la pregunta: ¿usted siempre o muy frecuentemente siente balaceras en su casa? Y como ustedes ven, en La Pintana casi el 70% de la gente siente balaceras muy frecuentemente. En Estación Central el 56%, en Puente Alto también el 54, 53%, y después no tiene Las Condes 3%, ¿cierto? Yo acá elegí algunas comunas. En Valparaíso el 25% también siente balaceras muy frecuentemente. ¿Qué significa este dato? Significa que hay lugares, además Puente Alto siendo una de las comunas más grandes de Chile, ¿cierto? Hay muchos lugares donde la población vive en estados de completa y total inseguridad. Solo sentir balaceras muy frecuentemente o siempre en tu casa te debería hacer sentir total y completamente desprotegido, ¿no? Estas balaceras están generalmente vinculadas a la presencia de organizaciones criminales, y esto tiene que ver no solamente con una demostración de fuerza, sino también puede ser incluso por peleas entre ellos. Bueno, ahora se ha visto el tema de los narcofunerales, etcétera, pero va mostrándonos que el fenómeno no es un fenómeno aislado de 3 o 4 barrios, sino que efectivamente acá tenemos un problema que ha sido bastante invisibilizado por mucho tiempo, que lamentablemente aparece en los medios de comunicación cuando uno tiene, digamos, alguna situación extraña, pero que hay vecinos, y la CACEN estima que más o menos 3,4 millones de personas sienten balaceras muy frecuentemente en su vivienda, cerca a su vivienda, ¿no? Por ende, hay muchos vecinos que viven en condiciones de enormes niveles de inseguridad, que probablemente sienten que ni el Estado, y por supuesto la policía, están ahí para protegerlos, y que en muchos casos están un poco secuestrados entre la falta de presencia del Estado, no solamente en términos policiales, sino en general, y la fortaleza de algunos grupos criminales, ¿no? que vía la violencia tienen algunos niveles de control territorial. Ese era nuestro, llamémoslo así, nuestro diagnóstico pre-pandemia, cuando uno pensaba qué iba a pasar en Chile después de marzo. Uno pensaba situaciones de protesta, se pensaba, digamos, en posibles niveles de violencia callejera, y tal vez un estancamiento de los niveles de criminalidad, ¿no? O un desarrollo de algunos tipos criminales, no todos. Y por eso es que la agenda política y la agenda legislativa ya no iba tanto en términos de buscar algunos tipos delictuales y ponerles más y más y más castigos,
sino tal vez entrar en procesos de la discusión de la reforma policial o la reforma de ciertos espacios de los procesos judiciales, especialmente en el Ministerio Público. Sin embargo, llegó la pandemia, y la pandemia, por sus efectos sanitarios, pero principalmente por sus efectos económicos, va a traer un escenario criminal totalmente distinto. ¿Cuáles son las tendencias internacionales que estamos viendo? Son muy poco halagadoras, ¿no? Las tendencias internacionales muestran la consolidación de grupos criminales más sofisticados. Hoy día en Italia hay ya políticas específicas para evitar que las mafias compren todos los hoteles que están quedando botados en Italia. Hay políticas específicas para ver qué está pasando con la mafia rusa. Hay además una visión de que los grupos criminales organizados, que les llamamos mafias en estos países, ya están empezando a tener como un departamento de ciber, ¿cierto? Que es el departamento que se encarga de todos estos delitos de la web profunda, que están engarzando un poco el mundo criminal cotidiano con el mundo ciber. Estuve participando en un estudio hace unas semanas atrás y era muy interesante ver, por ejemplo, cómo en la red profunda no solamente uno puede contratar sicarios transnacionales en Europa, pero sino también muchísimas cosas que tienen que ver con el nuevo contrabando COVID, ¿no? Desde las mascarillas, los implementos médicos, los remedios. Entonces se va generando ahí una consolidación de grupos criminales cada día más importantes. Entonces cuando uno mira en cómo son los grupos, el desarrollo de la criminalidad, generalmente uno tiene el lanzazo, ¿cierto? Los delitos más comunes, y termina con estas organizaciones que tienen una capacidad muy fuerte de moverse entre lo legal y lo ilegal. Estas son, digamos, las mafias que además en muchos casos tienen un dominio territorial y tienen una capacidad de coerción al Estado vía la corrupción muy fuerte. Entonces esa es una de las primeras tendencias que va de la mano, por supuesto, del aumento de la violencia, ¿cierto? El mercado negro de armas está creciendo en muchos países. En Chile no hay evidencia, pero en muchos países las armas incluso salen de manos de militares y policías en activo que las arriendan, ¿cierto? De robos hacia las mismas industrias militares. Entonces hay ahí una preocupación. Hay un tercer elemento que es el aumento de los delitos de oportunidad. Estaba leyendo el informe de Europol hoy día, y una de las cosas que dicen es que hay que tener mucho cuidado con el aumento de delitos más organizados de robo de casas. Para los que están estudiando ingeniería comercial, deberán saber que hay toda una teoría que explicita, que es una teoría económica de la criminalidad, que explicita que la criminalidad aumenta cuando hay crisis económica, ¿cierto? Porque el actor racional lo que hace es sale a buscar algún mecanismo para conseguir ingresos, y ese mecanismo termina siendo la criminalidad. Hay varias otras teorías que tratan de compensar esta mirada, pero lo que es indudable es que en una situación de crisis como la que se va a venir en Chile, la que se está viendo en estos países, hay una consolidación de mercados ilegales. Y cuando digo mercados ilegales, no solo es narcotráfico, sino también es trata de personas, tráfico de migrantes, lavado de activos, pero también tráfico de especies exóticas, tráfico de madera, y bueno, y por supuesto además hoy día mucho tráfico de oro, ¿no? Todos esos mercados ilegales empiezan a jugar roles distintos de cuando uno estaba en una situación de boom económico, de crecimiento económico. Hay también, dentro de las tendencias internacionales, un aumento de los mercados informales, que está muy vinculado con la presencia de los flujos migratorios, que no logran ser subsumidos por el mercado laboral de cada uno de los países, pero esos flujos migratorios se ven hoy día sumados a la cantidad gigante de gente que se está quedando sin trabajo, ¿no? Mercados informales que empiezan a tener articulaciones entonces con el mundo de la ilegalidad cada vez más fuertemente. Y lo último, que es una tendencia muy importante, sobre todo para los que trabajan, digamos, los temas específicos de movimiento de dinero, es el lavado de activos. Como yo les decía, hoy día
las dos áreas principales donde hay que tener mucho cuidado es el área de la construcción y el área del turismo. Como ustedes ven, lo deben de ver ahí en Viña Valparaíso, ¿cierto? Hay enormes industrias que están quedando un poco en el aire. Muchas de esas industrias son los restaurantes, son los hoteles, son las construcciones, donde las personas pueden llegar a tener que vender, ¿cierto? Barato, y no hay nadie que tenga más dinero debajo del colchón, literalmente, o enterrado en el jardín, que la gente que está en el mundo criminal, porque el mundo criminal no puede licuar todo su dinero y lavarlo con mucha rapidez. Entonces la preocupación está cómo uno logra parar estos procesos, digamos, de lavado, que en el caso chileno es un tema importante, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en los países del Caribe, que vivían prácticamente de ser paraísos fiscales, por ejemplo, además del turismo, están teniendo un golpe a su economía en ese sentido mortal, con lo cual hasta uno podría pensar cómo un presidente o un gobierno va a estar en contra del ingreso de dinero si está enfrentando una situación como la que está enfrentando, sea incluso ilegal, ¿no? En ese marco, eso es lo que se espera en el resto de la región. En ese marco, mi pregunta, digamos, lo que yo les presento acá es qué es lo que esperamos en Chile, ¿no? No sé si esto se fue, está bien. Y bueno, lo primero que uno podría esperar en Chile, y por Chile me refiero a los principales sectores urbanos y periurbanos, ¿cierto? Sin duda Valparaíso, Viña, sin duda Concepción, San Pedro, sin duda Antofagasta, pero además también otras zonas urbanas, además de la región metropolitana. Lo primero es pensar que vamos a tener una evidente consolidación de los barrios de alta criminalidad, ¿cierto? Esos barrios donde vimos que pre-pandemia había balaceras permanentes, donde hay una presencia de grupos organizados especialmente vinculados al tema de las drogas, esos barrios durante el estallido quedaron bastante abandonados, y hoy día es cuestión de ir a mirar y ver cómo están funcionando con ollas comunes, están funcionando con muy poca presencia del Estado, un Estado además que cuando se hace presente vía la policía, la represión, lo cual deja un poco a los ciudadanos en el marco de pedir ayuda a los que pueden prestarla, que no sería extraño que fueran gente de los grupos criminales. Los grupos criminales obviamente no ayudan a la gente solo porque quieren ayudarla, sino porque tienen un interés, porque funcionan como una industria, ganan un mercado, ganan un territorio, y además ganan una lealtad. Y eso es súper peligroso, pero es una de las cosas que creo que van a suceder en el país. Esto vinculado además a una limitada presencia policial. La policía ya venía estando estresada con el estallido, ya venía en procesos de reforma permanente, pero además, lamentablemente en Chile tenemos una policía que tiene más presencia en aquellos lugares donde se roban, o se cometen delitos contra la propiedad, más allá de aquellos lugares donde efectivamente vive la gente que muchas veces es impactada por delitos contra las personas. Entonces, cuando uno entra en la discusión, ¿dónde tiene que estar la policía? La policía tiene que estar donde más se la requiere, que son estos lugares donde la gente vive aterrorizada por los balazos. Sin embargo, la distribución policial no necesariamente sigue ese patrón. Y mi impresión es que post pandemia, en los próximos 24 meses, esa limitada presencia policial va a exacerbar una presencia represiva, pero no necesariamente una presencia que limite los grupos criminales, ¿no? Y lamentablemente creo que sí va a haber un aumento de la violencia, una violencia expresiva en términos de homicidios, lo hemos visto ya las últimas semanas, también de lesiones, o sea, situaciones de complejización de los hechos criminales que antes podrían ser un lanzazo, pueden terminar siendo una lesión grave, gravísima, por el porte de armas de aquellos que cometen el delito, armas letales principalmente, porque el mercado de armas también se ha consolidado, y también porque hay un mayor número de gente, habría un mayor número de gente cometiendo delitos. Hay que estar muy atentos a los que les interesen estos temas en mirar datos de deserción escolar. Ese es un dato clave para entender
o pronosticar posibles inicios de carreras criminales, por ejemplo, y dado que la deserción escolar va a ir acompañada de un práctico abandono del Estado, porque no hay un programa que esté hoy día preocupado de ese tema, probablemente ahí va a haber casi un movimiento perfecto hacia este tipo de actividades, ¿no? Y el tercer elemento que también vemos crecientemente son los préstamos ilegales. Los préstamos ilegales son una forma de desarrollar políticas criminales, actividades criminales, que parten por ayudarte con plata, pero te terminan quitando la casa, el puesto en la feria, ¿cierto? El auto, o haciéndote cómplice de actividades criminales más organizadas. Y eso lo se ve en toda la región, y creo que Chile no, lamentablemente no va a ser una excepción. El cuarto punto, y ya para empezar a terminar, toda la ansiedad que estamos viviendo todos los que estamos encerrados ya hace casi 3 meses, acá en la región metropolitana, por lo menos yo, ya es mi día 90, y los más jóvenes con sus desafíos de vida, los más adultos mayores con su otro desafío, la gente que está perdiendo trabajo, etcétera, todo pareciera indicar que el consumo de drogas legales y ilegales, especialmente el alcohol, las pastillas, etcétera, tiende a aumentar. Y al tender a aumentar, que ya estaba en unos niveles bien altos, se fortalece por otro lado, ¿cierto? Cuando hay demanda se fortalece la oferta, obviamente. Y esa oferta son estos grupos criminales que están concentrados en esos territorios. Esto nos va a llevar entonces probablemente a que nuestro primer gráfico, el gráfico de victimización, crezca, especialmente los delitos en el espacio público, que también crezca otro mundo que pocas veces es visto, que es este mundo de los delitos ciber. Algunos de ustedes les habrá pasado, a mí sí, que les clonan las tarjetas, ¿cierto? Eso que vemos yo creo que es la punta del iceberg. Debajo de eso hay ataques permanentes a los bancos, que no nos enteramos muchas veces por un tema de fidelización de los clientes, pero que en realidad es un tema que ha crecido enormemente. Y cuando uno mira los datos en Estados Unidos y en Europa, no hay nada que se haya desarrollado más durante la pandemia que los delitos de cibercrimen, ¿no? Desde clonaciones de tarjeta hasta robos de identidad. De nuevo, en Chile también creo que tenemos que tener una preocupación más grande por el lavado de activos. Lo que hemos tenido siempre es esta detención del último esclavón de la cadena, digamos, el que vende drogas en la esquina, pero los procesos de búsqueda de mayor investigación en temas de lavado tienen que ser urgentes, justamente para evitar que en zonas como Valparaíso o Viña, al final uno termine con una penetración de estas organizaciones criminales en el mundo, no sé, restaurantero, turístico, equipos de fútbol, universidades. Bueno, al final del día, hoy día lo que nos va a pasar es que tenemos mucha gente que está necesitando financiamiento, ¿no? Y cuando uno tiene esas situaciones de crisis, se abre también la oportunidad para que estos grupos se legalicen, entre comillas. Y de nuevo, también hemos encontrado, especialmente en Santiago, yo no lo he visto en otros lados, esta consolidación de mecanismos más extorsivos o préstamos ilegales. Lo último, ahora sí, que quiero decir, es que este panorama muy poco auspicioso, bastante negativo en realidad, se da además en el marco de también el post-estallido, ¿no? Y eso es algo distinto de Chile y de otros países, y por ende es posible que tengamos también situaciones de protesta que terminen teniendo actos de violencia. Es posible que eso además nos traiga de la mano un aumento de la presión para tener más presencia militar en las tareas de seguridad pública. Hoy día los tenemos activamente en el toque de queda, ya se han pasado las leyes para permitir que estén en la calle más, pero efectivamente si el contexto se pone más complejo, podría haber un proceso de mayor presencia militar, ¿no? En el control del delito, lo cual yo entiendo que para algunos es una solución, pero en realidad toda la literatura te dice que no, ¿no? Que más bien trae más violencia en la calle. Y lo último, para Chile, es que nos vamos a enfrentar a un super periodo electoral en menos de 24 meses, y ese super periodo electoral tiende en Chile a aumentar la ansiedad ciudadana, porque todo el mundo se pone hipercreativo en decidir qué quieren hacer,
y eso termina reforzando entonces la necesidad de más castigo, ¿cierto? De esta percepción de que uno va a pasar leyes para castigar, que finalmente no se cumplen y van abandonando un grupo de la población, y lamentablemente eso entra en un círculo más vicioso que virtuoso. Así que yo lo dejaría hasta ahí, y no sé, lo dejo para preguntas o comentarios. Gracias, Lucía, ¿no? Excelente todas las variables que nos estás señalando, y bueno, ya se han empezado a colgar una serie de preguntas al respecto. Mira, la primera pregunta tiene que ver con, Cecilia dice, ¿cómo tú crees que pueda evolucionar el sicariato en Chile? Por ejemplo, hace un mes acá tuvimos un empresario connotado en Concón que fue justamente muerto presuntamente por un sicario, ¿cierto? Y entonces Sí. la misma Cecilia luego, más adelante, hace una pregunta que está muy relacionada con el tema del sicariato y la deserción escolar. ¿Cómo se puede asociar el tema, a lo mejor potencialmente, de la deserción escolar con esta situación de lo que puede en el futuro incrementar una estrategia que ya vemos que resultó en Colombia, que resultó en México, en Centroamérica? Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? Nos pregunta Cecilia. Y una última, Sí, porque siempre vamos agrupando perdón. para que Ya. no se te pierdan las ideas ahí. Sí, sí, sí. Dice Héctor, sí, es evidente que las policías no aumentarán su cobertura territorial, no se crearán más comisarías. ¿Cómo el Estado debería mejorar su accionar en seguridad pública? Esas tres para empezar. Sí, a ver, el sicariato es uno, primero que nada, el hecho que ocurrió ahí en Viña, Valparaíso, que fue rápidamente rotulado como sicariato, bueno, tenemos que esperar qué dice la justicia, ¿no? Siempre en estas cosas puede pasar, haber algún antecedente extraño de alguna cosa extra, pero el sicariato es una de esas cosas que yo les decía que se vende hoy día en las redes de la web profunda. Por lo menos en Europa es una cosa muy común, que uno quiere mandar a matar a alguien y puede entrar en la red profunda y buscar a alguien de otro país, porque ahí no hay fronteras, en fin. Y acá en Chile podría crecer. ¿Por qué en general no ha crecido en Chile? Porque en Chile el 95% de los homicidios se resuelven. Los que estudian ingeniería comercial saben que el ser racional, ¿cierto? El ser económico, va a tomar una decisión respecto a el incentivo a la impunidad o no. Entonces, una de las cosas que siempre se ha dicho en el caso chileno es que si uno va a matar a alguien en Chile, las probabilidades que te agarre la policía y termines preso son altísimas, respecto a prácticamente todos los países de América Latina, donde los niveles, por ejemplo, en México, los niveles de resolución de homicidios son del 5%. Entonces, sale barato matar a alguien, entre comillas, ¿cierto? Porque uno dice, acá en Chile, efectivamente, como la mayoría de los homicidios eran entre familiares o parientes muy cercanos, entonces los homicidios se investigaban muy bien y se resolvían. De hecho, el caso que se llama de sicariato allá en Viña, uno rápidamente detuvieron a una persona que efectivamente parecía que viene de otro país, que no me queda claro si vino para esto o se prestó para esto, pero que sí pareciera que estaba vinculado a una organización más criminal, con el tema también de la especulación urbana y el tema de los terrenos, ¿no? Eh, entonces no creo que vaya a florecer como sí va a florecer la venta informal en las calles, porque eso yo creo que sí va a ser, digamos, una explosión, pero hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que siempre hay que llamar la atención sobre estos crecimientos inorgánicos de estos usos de violencia, ¿no? En otros países, en Chile no, se está hablando también de tener cuidado, por ejemplo, del aumento del secuestro, ¿no? Que también es una actividad criminal que tiene un resultado financiero rápido, y que en algunos países tiene niveles de impunidad también altísimas. Entonces eso hay que tener cuidado. Generalmente, cuando hacía la relación Cecilia con el tema de la deserción escolar, generalmente la deserción escolar pasa como que en el mundo criminal hay una carrera, ¿no? No es que uno salta a sicario, porque, bueno, probablemente no funcionarían bien las cosas. Lo que sí es cierto es que esta idea que había hace unos 15 años, que uno entraba
de soldado y estaba como haciendo lanzazos por un tiempo largo y estableció una relación con el mundo criminal y después iba creciendo en la carrera, eso se ha achicado y que hoy día hay mucho más armas, hay muchos más niños y chicos que salen, dejan el colegio y tienen acceso a armas y cometen delitos. Entonces, creo que el sicariato podría estar mucho más vinculado a gente que tiene otra expertise criminal, ¿verdad? Lo que sí podemos ver con el tema de la deserción escolar son muchos homicidios en el marco de robos, ¿verdad? Chicos que salen con armas y con consumo de drogas problemático, etcétera, y que van a robarte y en la pasada, porque entre que se le escapó el tiro o iba a matarte, te mata. Yo creo que ese tipo de fenómenos sí. Y con relación a la segunda pregunta, que me olvidé quién la hizo, pero no importa. Héctor hizo la pregunta. Héctor. Sí, con el tema del accionar policial, bueno, no necesariamente. De hecho, hay muchos países que están abandonando la idea de la comisaría, así como en la formalidad del edificio, ¿no? Porque los delitos se mueven y la idea sería que la policía no quede estática en un lugar donde se gentrificó, ahora vive toda gente de clase media alta, que tiene todo seguridad privada y que en definitiva le pasa muy poco. Lo ideal es que las comisarías estén no en el plano de Valparaíso, sino en los cerros, ¿cierto? Eso es lo ideal. Entonces, una de las formas realistas de ir avanzando en la presencia policial también es ir ir poniendo más líquida esta forma de presentación del trabajo policial. O sea, no necesita, lo cual es un desafío porque Carabineros se maneja mucho más estructuralmente, pero retenes móviles. El 80% de los delitos ocurre en el 20% de los territorios, en Chile y en general en el mundo. Entonces, cuando uno tiene ese dato y tiene los datos dónde están concentrados, uno tiene que hacer presencia policial y después ir a otros lados, ¿no? Entonces es distinto a como uno lo pensaba antes, que uno decía, mira, yo quiero tener a un carabinero parado en la esquina del 1 con 1 y que quede ahí las 24 horas para asegurarlas, no asegura nada. Si lo que uno necesita es ver dónde ocurre el delito y ahí tener a la policía y después mudarla. Pero en ese marco también, no solamente dónde ocurre el delito, sino dónde se han concentrado los factores, digamos, de vulneración que hace que estén las organizaciones criminales, que se venda droga, que se venda alcohol, ¿cierto? Y que haya todo tipo de actividades, de lo que nosotros llamamos incivilidades, ¿no? Desde la prostitución hasta las peleas o las riñas callejeras, que llevan muchas veces al desarrollo de acciones criminales. Entonces, no es solamente la comisaría, que eso es importante tenerlo en cuenta, porque si pensamos de comisaría en comisaría, bueno, no, como bien decía Héctor, no vamos a terminar nunca. Bien, luego tenemos en YouTube una pregunta de Sabina que nos dice: ¿qué explicación se puede dar a la baja de delitos desde el 18 de octubre del 19 hasta los primeros meses del 20? ¿Qué hipótesis hay ahí al respecto? Luego Marcela Aedo en el chat nos pregunta cómo se puede, de acuerdo a lo que nos dice ella, dice cómo se puede explicar lo siguiente, que es que la tasa de homicidios en Chile sea de las más bajas de América, sin embargo los homicidios en las cárceles, o sea, aquellos que están juzgados, ¿cierto?, por homicidio, sea de las más altas del mundo, superior, por ejemplo, a de El Salvador, en el caso de El Salvador. No sé si el dato estará bien, pero ahí tú nos podrás corroborar eso. Y por último, Diego tiene varias preguntas, pero las voy a tratar de condensar. La primera tiene que ver con la prepandemia. Dice él, a propósito de las teorías económicas de desigualdad y asociado a la criminalidad. Por ejemplo, ¿cuánto influye en Chile la falta de oportunidad laboral? ¿Cierto? El mercado laboral que tiene tantas restricciones hoy día, ¿cómo estaría influyendo en la prepandemia? Luego dice él, que es un comentario pero que un poco enlaza con esto, ¿cómo se puede pensar en una base de justicia con los delitos justamente de las grandes corporaciones a propósito de la corrupción, de la competencia desleal, o a veces justamente los carteles o los monopolios que se han visto en los últimos años? Entonces, ¿cómo puede ver eso? Y en el mismo Diego, que en realidad le estamos dando un extra, es qué ocurre con Gendarmería. ¿Cómo Gendarmería realmente puede o no reinsertar socialmente
a los que están justamente siendo custodiados por ellos en las cárceles? ¿Cómo ves tú el proceso Sí, de reinserción? Eso por ahora, porque es bastante. sí. Sí, voy a tratar de ser más sucinta en las respuestas. A ver, para Sabina, es interesante, no solamente el 18, el dato de la encuesta de victimización te dice que durante el 2019 el número de gente que fue víctima de un delito fue el más bajo de los últimos años. Eso es muy interesante en el marco de un debate político que de octubre a diciembre solo nos dijo que estábamos frente a una ola, una horda de narcos, anarcos, barristas, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Que esto era que ya Chile no tenía contención. Entonces, creo varias cosas. Creo una cosa es que el mundo de la política no necesariamente habla en base a los datos, sino en base a su propia lectura de la realidad. Otra situación es que efectivamente, probablemente en el marco del estallido hubo muchas situaciones masivas, pero no hubo tanto robo personalizado. Y por ende no hay el aumento que se esperaba que hubiera, ¿no? Ahora lo que hay que mirar es cómo se desarrolla el tema de la victimización este año, que va a ser muy difícil de hacer la encuesta en todo caso, pero esa es mi impresión. Y cuando salieron los datos, todo el mundo quedó como con dudas si esto era verdad, si el gobierno se estaba inventando los datos, pero en realidad parte importante del fenómeno es que nosotros hablamos de la criminalidad a partir de lo que vemos en los medios, porque imagínense, generalmente hay entre 70 y, bueno, casi 80% de la población que no ha sido víctima de un delito en el último año, ¿cierto? Tal vez conoce a alguien que ha sido víctima de un delito. Ya, la mitad de la población no ha sido, ¿cómo se entera esa mitad de la población? Por la discusión política, ¿cierto? O por la discusión de los medios. Y hay varios estudios en Chile sobre eso. Y lo que muestran esos estudios es que la discusión política siempre habla de una crisis de seguridad. ¿Ah? Es muy interesante. Y cuando un gobierno dice que lo está haciendo mejor, la oposición sale a decir, sea el lado que sea, sale a decir que eso es mentira, que hay otros problemas. Entonces, el ciudadano Juan Pérez, que está sentado mirando la tele, o Juanita Pérez, dice, que si el mundo político está presentándonos una situación de complejo desborde, eso es lo que debe estar pasando. Entonces, creo que el dato fue bien revelador. Respecto a lo que dice Marcela, eh, sí, bueno, los homicidios son un poco más altos del dato que nosotros presentamos como país por un tema estadístico, pero efectivamente las cárceles, no solo en Chile, sino en general en el mundo, son altamente peligrosas. Los datos de, por ejemplo, uno de los países más peligrosos de América Latina hoy día es Venezuela, que tiene una tasa de homicidios totalmente disparada. Sin embargo, su tasa de homicidios intracarcelaria es 5 veces la tasa, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Yo no estoy segura si el dato de homicidios en Chile es el más alto de la región, porque no he visto ese dato. Sí supe, cuando hice el análisis de cárceles hace unos años atrás, que por ejemplo el dato de suicidios, cuando se implementaron las cárceles concesionadas, era uno de los más altos de América Latina. Y eso es porque hicimos la política pública y no pensamos realmente cómo se iba a sentir el detenido una vez estando solo en un cuarto encerrado. Pero en general, y esto se junta con lo que decía Diego, en general, si hay algo que Chile tiene en común con el resto de América Latina es que el sistema carcelario es un sistema crítico, ¿no? Es un sistema donde básicamente lo que nos preocupamos es que la gente no se mate y no se escape. Pero más allá de eso, muy poquito. O sea, los sistemas de reinserción no dependen tanto de gendarmería, sino depende de cómo nosotros como sociedad le ponemos énfasis en financiar esas cosas. Porque obviamente gendarmería puede hacer todo el esfuerzo que quiera, pero si el presupuesto para carabineros sube, y el de gendarmería se mantiene, casi como en gasto de personal, no le pueden pedir que se encarguen de algo tan difícil como la reinserción, porque además la teoría lo que les demuestra, Chile y el resto del planeta, que una vez que uno pone un pie en el sistema de justicia criminal, las posibilidades de sacar ese pie de ahí adentro es muy difícil. Por eso es que no hay que detener a la gente que no comete delitos violentos. Por eso es que en muchos países lo que hacen es, si uno comete un delito, por ejemplo, un hurto,
o salir a la noche en la cuarentena porque está yendo a buscar alcohol, porque es borracho, porque es, no sé, adicto, porque tiene algún problema, meterlo preso es una mala idea, porque ahí entra un proceso que se llama etiquetamiento y además un contagio criminal, y lo que nosotros hemos hecho es meter mucha gente presa, ¿no? Y esa mucha gente no tiene efectivamente capacidad efectiva hoy día de reinserción, y eso está vinculado, o sea, incluso más, Diego preguntaba el tema de la falta de oportunidades laborales, bueno, la gente que ha pasado por la cárcel no la puede contratar ni el Estado, porque tiene antecedentes, hay toda una cantidad de barreras que hay ahí que sobrepasar. La teoría lo que muestra es que es la desigualdad de los países y no la pobreza la que está relacionada directamente con el aumento de la criminalidad. Países más desiguales tienen más criminalidad que países pobres, por decirlo de alguna forma. Nosotros, lo que estamos viendo acá en Chile es que hay un componente muy especial respecto a este mundo de la criminalidad. Porque como el mundo de la criminalidad se concentra en ciertos territorios donde efectivamente hoy día hay, no solamente en la pospandemia, antes de la pandemia había altos niveles de informalidad, capacidades mínimas de empleabilidad, ¿cierto? Casi un porcentaje altísimo de analfabetos funcionales, o sea, gente que lee, pero no entiende lo que lee. Entonces tiene que Entonces, tenemos un problema ahí estructural que yo creo que se va a fortalecer con un montón de otra gente que sí tiene una formación de laboral, pero que, bueno, va a perder el trabajo y que le va a costar mucho más. Es ese grupo, el grupo más débil, más precario, el que podría entrar en el mundo criminal, digamos. No creo que... es muy raro que alguien empiece una vida criminal a los 50 años. Les quiero decir, ahí mañana me botan de la Universidad de Santiago y difícilmente me voy a dedicar a la vida criminal porque no tengo las capacidades, no tengo los skills, no tengo nada, ¿cierto? Probablemente salgo y en la puerta, tratando de ir a robar algo, me agarra la policía. Las carreras criminales también tienen un periodo, que es un periodo muy, muy, muy temprano. Entonces, por eso es que estoy tan preocupada del tema de la deserción escolar, porque es ahí donde uno sí puede entrar en una carrera criminal de la cual es muy difícil después, como les digo, pararla, ¿no? Y finalmente lo que decía Diego respecto al tema, bueno, una de las cosas que hemos aprendido y que, bueno, no solo el estallido, tal vez el estallido a algunos les ha hecho abrir un poco abrir los ojos, pero la ley no es igual para todos, ¿cierto? La ley no es igual para todos, la colusión no es igual para todos, bueno, la corrupción también, y esta sensación permanente de impunidad es muy grave en la ciudadanía, porque cuando la ciudadanía en países desiguales siente que para uno es cárcel y para otro es pago de multa, empieza a sentir que el sistema como sistema trabaja en contra de uno, y por ende se empiezan a justificar los hechos de violencia, ¿no? La frustración, lo que se habló tanto en el marco del estallido, porque la gente termina ejerciendo la violencia, bueno, en muchos casos termina ejerciendo la violencia porque siente que lo que hay es todo un mundo que está en contra de uno, ¿no? Y parte de esa definición yo creo que está con esto de lo que hemos visto en los últimos años, que si bien, así que ver el vaso medio lleno, ha avanzado en ciertas áreas, marca una cierta narrativa de la desigualdad en la entrega de la justicia, ¿no? Y hoy día que están discutiendo el aumento de las penas para los que salgan de la cuarentena, bueno, es muy importante también que esto no solamente sea el poblador que sale a trabajar y que no sacó su permiso, sino que sea también para los que tienen el club de golf, ¿cierto? Que se sienta que la justicia sí es igual para todos. Porque ahí está, digamos, ahí hay una emergencia de otro tipo de violencia que sin duda es bien peligrosa. Uh-huh. Muy bien. Después, bueno, Agustín nos pregunta algo muy relevante a propósito tanto del estallido social, yo lo veo así, y a propósito de lo que estamos viviendo actualmente, y que es frente a toda esta incertidumbre que estamos viviendo en la actualidad, la cual viene de alguna manera desde el 18 de octubre, que se ha incrementado con las cuarentenas, con los problemas justamente de sostenimiento de las familias muchas veces porque se han perdido las fuentes laborales. Y entonces dice Agustín, si no será eso complejo en términos de ir incrementando por una cierta legitimidad de la política la criminalización de nuevas conductas, el endurecimiento de ciertas penas,
el potenciar el encarcelamiento. Entonces él nos pregunta y quiere que tú más o menos orientes una respuesta en que si hay otro escenario posible, además del método punitivo encarcelamiento, que finalmente, lo has dicho tú en este rato, ha demostrado tener bajo impacto muchas veces en ir de alguna manera conteniendo la criminalidad en un país. Y finalmente eso tiene un costo social, un costo familiar y un costo para un país muy alto en términos inclusive de su eficiencia institucional y económica. Sí. Y por otra parte, que esa es una pregunta bien compleja y por eso la vamos a dejar ahí con otra que es más pequeñita y que Héctor, que ya nos había preguntado, nos vuelve a señalar el tema de las encuestas. Si hay en el método de las encuestas quizás también una cierta tendencia que permite ver a veces datos que son más oscuros o datos que a veces son más positivos. A propósito, por ejemplo, de la alianza política que a veces esté gobernando. Entonces, ¿cómo ves tú el tema del método de las encuestas que a veces pueden medir más criminalidad, más sensación de inseguridad? Entonces él quiere ver como en esa respuesta más lo metodológico, Sí. tú has trabajado en base a eso. Sí, a ver, está súper comprobado que la criminalización de las respuestas sociales es una mala idea. Es una mala idea desde el punto de vista social, económico, político, hasta cultural, ¿cierto? Miren lo que está pasando en Estados Unidos hoy día. Evidentemente parte central de la discusión de las protestas contra el racismo tiene una cara en el sistema de justicia criminal súper clara, ¿cierto? Los negros están mucho más representados en el sistema carcelario que en cualquier otro lado del sistema social norteamericano. Y eso también nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es, nosotros digo América Latina, nos concentramos en los pobres, ¿no? Y también en el mundo de las cárceles no están representados todos los delincuentes de formato aleatorio. Están representados aquellos delincuentes o aquellos criminales o aquellos infractores que no tuvieron capacidad de contratar un buen abogado, que tenían problemas de salud mental, que no tenían, bueno, ¿cierto? Entonces uno va a la cárcel y dice, ¿dónde están las grandes organizaciones criminales si no hay ni un rico preso? O a nadie que detuvieron tenía mucha plata. Y es una pregunta que tiene que ver un poco con el sistema que hemos ido conformando. ¿Existen escenarios posibles y acá hay que ser hay que señalar una diferencia? Evidentemente, cuando uno ya tiene la industria criminal, ¿cierto? El crimen organizado, la trata de personas, lo que le llaman la criminalidad organizada transnacional, el tráfico de migrantes. Bueno, esas son industrias, son organizaciones que tienen que tener castigo. Es muy difícil entrar a buscar mecanismos de prevención en ese marco institucional. Lo que sí, siempre son marcos, son piramidales, y en la base hay cientos de miles de jóvenes que entran en eso como un mecanismo de sobrevivencia, si ustedes quieren, o porque les gusta, o porque eso les da dinero, o porque eso les da reconocimiento. Hay diferentes, digamos, estudios que muestran por qué. Y ahí uno necesita inversión social. Como les digo, la carrera criminal no parte a los 21 años. Si uno logra que la gente esté en el colegio, pero no encerrados en el colegio sin hacer nada, sino haciendo cosas, aprendiendo cosas, si uno logra insertar por otro camino, uno detiene la posibilidad de desarrollo de carreras criminales. Si uno genera capacidades diferenciadas de trabajo, si uno fortalece la educación terciaria o técnica, ¿cierto? Hay toda una cantidad de mecanismos, pero además hay 5 factores que son claves, que son, uno podría decir, las mejores políticas de seguridad. Uno, enfrentar los problemas de consumo problemático de alcohol y drogas, que en nuestro país hay casi ningún programa público masivo que permita que alguien que tiene un hijo, como le dicen, angustiado, pueda recuperarse, ¿cierto? Salvo que uno sea casi millonario, las posibilidades de salir de ese problema son muy bajas. 2, problemas de salud mental, no tratadas, que terminan en situaciones de violencia, ¿no? Cuando abandono las casas, etc. Tercero, ya lo había dicho, deserción escolar, que también es muy importante. Cuarto, violencia en la familia. Los niños
y niñas que son víctimas de violencia o ven violencia en sus casas son violentos después. Entonces estamos hablando de 4 políticas claves, ninguna de ellas tiene que ver con la presencia de un policía, si se dan cuenta. Y muchas veces uno cree que eso no está jugando un rol, pero sí está jugando un rol. Y el quinto elemento que la literatura muestra que es una política social clave es la disminución de los embarazos adolescentes. Esto no porque uno sea puritano, muy por el contrario, esto es porque los jóvenes, que las chicas quedan embarazadas y los muchachos quedan embarazados, terminan siendo expulsados del sistema escolar, terminan tratando de financiar esa nueva familia o ese niño, y la única forma que tienen de financiarlo es entrando al microtráfico. Ella y él. Y por eso, y como decía Marcela, o Marcelo, no me acuerdo, cuando preguntaba el tema de los datos de las cárceles, por eso es que en Chile el creciente aumento de mujeres presas es por microtráfico, y cuando uno va y le pregunta por qué están en el microtráfico, están para financiar su familia. Entonces, esa para mí son las respuestas a la criminalización. Lo que pasa es que es más fácil, es más vendedor decir vamos a aumentar la cantidad de carabineros, vamos a ponerle a las conductas, le vamos a poner un nuevo tipo penal y vamos castigando. Porque además en nuestras sociedades tan hiper fragmentadas, el vamos castigando nunca te tocará a nadie cercano a ti. Siempre habrá un otro que uno va a dibujar a lo lejos, que será el culpable de esto que está sucediendo, ¿no? Y creo que muchas de estas cosas se plantearon en el marco de las discusiones pre-pandemia, pero bueno, hoy día con las precariedades económicas y la situación que viene, yo creo que se va a postergar un poco esa discusión. Bueno, muchas gracias. Para ir cerrando de las últimas preguntas, Felipe nos pregunta a propósito de los temas de comparación con respecto a la victimización. Dice, si bien Chile tiene una baja victimización comparado con otros países de América Latina, se mantiene siempre muy constante. Y entonces la pregunta de él es, ¿en qué ámbitos debiera focalizar el Estado una acción concreta para poder disminuir de alguna manera esos niveles de victimización? Porque claro, no sacamos nada con tener siempre bajos comparado con América Latina, pero que se mantienen en el tiempo muy constantes, digamos, ¿cierto? Luego Cecilia nos pregunta a propósito del escenario post-pandemia si tú crees que se va a incrementar la violencia policial, que es algo muy concreto, pero que vale la pena darle una vuelta. Y Víctor puede ser, Vico, dice el chat, ¿cuál deberá ser la política procesal penal respecto de la criminalidad en el contexto de la explosión social pandemia en el marco de una nueva constitución? A propósito también del plebiscito, que es algo que a veces hemos olvidado, pero que es algo que está ahí a la vuelta de la esquina y que sigue siendo algo tan trascendente para justamente tener en pie este tipo de discusiones. Eso para que puedas responder. No, muy bien, muchas gracias a todos los que han puesto ahí los comentarios, las preguntas, después los voy a tratar de leer. A ver, uno de los problemas, Felipe, no es solamente que es constante la cantidad de gente que es víctima, sino que generalmente es la misma gente. Cuando uno mira los datos de revictimización, un porcentaje importante de ese 23%, un porcentaje importante fue víctima de más de 1 o 2 delitos. Entonces, una de las tareas que tiene el Estado, si quisiera efectivamente en ese caso disminuir aún más, aunque hay momentos donde es imposible llegar a cero, ¿cierto? Delitos siempre hay. Pero si uno quisiera disminuir o descremar esta cantidad, tendría que empezar a trabajar con la gente que ha sido víctima más de una vez o 2 veces. Porque además está toda la teoría de por qué uno es víctima. Ustedes saben que una misma casa puede ser víctima 5 veces y la casa al lado ni una vez, ¿no? Hay un montón de componentes de diseño espacial, así como hay componentes de cuando uno le roban el celular, no todo el mundo le roban el celular, pero la gente que le roban el celular varias veces, por temas de autocuidado, en fin. Entonces creo que ahí hay un espacio bien relevante. Y lo otro, efectivamente, en ese marco de disminución, que no podría llegar a una disminución mayor, tratar de ver el porcentaje hoy día que es de robo con violencia, que es como alrededor del 3%, que sería muy significativo, ¿no? Porque es muy distinto
Uno bajarse de la micro y que te robaron la billetera y no te diste cuenta, a que te pusieron una pistola y te sacaron la billetera. El impacto personal, social, etcétera, es distinto. Entonces, ahí debería haber una concentración del trabajo policial. Lamentablemente esto no va a pasar, ¿no? Porque estamos hoy día, el contexto cambió mucho, y hoy día el contexto va a estar mucho más concentrado en cómo parar las posibilidades de un fenómeno criminal más amplio. Cecilia, sí puede haber más violencia policial. ¿Por qué puede haber más violencia policial? Porque la pospandemia, y esto va en la próxima charla que vamos a hacer sobre temas políticos, la pospandemia también nos va a traer mayor militarización y una radicalización del populismo de ambos lados, ¿no? Derechas e izquierdas, pero en muchos países uno empieza a mirar unas retóricas bastante más favorables hacia el uso de la violencia policial. Yo esperaría que esa violencia policial se exprese en situaciones de protesta, pero no al nivel de lo que pasó entre octubre y diciembre. Pero también nos toca esperar a ver si hay alguna resolución respecto a los casos de violaciones de derechos humanos. Ayer salió, o esta semana salió el informe de Canadá, reconociendo exactamente que el nivel de uso de bombas lacrimógenas, de perdigones, etcétera, de agua con químicos, está por encima de cualquier cosa tolerable, incluso una guerra. Pero no creo que hayamos dado vuelta a la página respecto a un fenómeno que además siempre ha estado presente, y me parece que es importante de enfatizar que ha estado presente en los sectores más populares y contra el pueblo mapuche, pero como está lejos, o como está más escondido, o como criminalizamos a esa población, nos parecía que era casi como normal, ¿cierto? Uno decía, bueno, algo habrán hecho. Pero después, cuando vimos que Camilo Catrillanca nada había hecho, como que la gente empezó a darse cuenta que en realidad esto era mucho más común de lo que se esperaba o de lo que se pensaba. Entonces creo que difícil que cambie en tan poco tiempo. Y con relación a Víctor, bueno, sí, sin duda yo soy de las que cree que el cronograma constitucional es un elemento sine qua non para bajar los niveles de frustración, ¿no? Si efectivamente pasa la pandemia, no sé si pasa la pandemia, porque a estas alturas no sé cuándo va a pasar, pero si pasamos el supuesto nivel más alto y llegamos a alguna meseta intermedia, como está hoy día Europa, y lo que nos encontramos es que no hay proceso electoral, que no hay proceso, perdón, constitucional, que la constitución nueva la va a hacer el Congreso, o cosas que van en contra del acuerdo político que se llegó previamente, yo creo que eso va a generar una protesta violenta y masiva. Y por ende el mundo político tiene la responsabilidad de avanzar en ese sentido. Lamentablemente el mundo político también ha pasado varias leyes que han aumentado las capacidades policiales para accionar en estos casos. ¿Cierto? Ya la ley antisaqueo, la ley antiincendio, la ley antivandalismo, todas estas leyes que se sacaron podrían hacer que la respuesta policial sea, procesal, perdón, sea mucho más dura. Sin embargo, también hay que recordar que mucha de la gente que fue detenida durante el estallido social finalmente fue dejada libre porque no había ni una evidencia de nada de lo que estaba haciendo, ni de nada de lo que se sustentaba que estaba haciendo. Entonces, creo, si entendí bien la pregunta, creo que la ruta constitucional es una ruta que nos puede ayudar a despejar ciertas cosas, y espero que en el debate constitucional se pueda revisar el concepto de orden público, se pueda incluir el derecho a la protesta, como cosas básicas, digamos, de este nuevo contrato social. Pero efectivamente es un panorama muy distinto hoy día, políticamente, en fin, que el panorama que teníamos cuando se firmó el camino constitucional, ¿no? Y me pregunto si la crisis económica aumenta, si efectivamente vamos a tener espacio en ese plebiscito para tener un apoyo sustantivo de la población. Yo eso creo que está por verse. Gracias, Lucía. Bueno, nos preguntan cosas así como muy breves, que es a propósito de los informes que has nombrado. Por ejemplo, el informe canadiense, si se puede ubicar en alguna parte. Sí, salió en el diario, rápidamente, está en el diario, salió ayer, pero si quieren, me mandan un correo y se los mando, pero salió en los diarios ayer o antes de ayer. Lamentablemente, como estamos todos con la pandemia, estos datos pasan ahora a la página 127, pero salió Okay. y fue bien contundente.
Y la otra pregunta breve es con respecto al tema también de los estudios de deserción escolar. Si tienes Sí, también algún dato así rápido. O por último me lo puedes mandar y yo lo sí. comparto. No, bueno, si ustedes ponen, hay muchos estudios de deserción escolar y violencia, hay muchos en Canadá, muchos en Estados Unidos, pero también se ha avanzado bastante en el tema de Centroamérica, donde el tema es un tema muy preocupante. Y en general, cualquier estudio que se llame determinantes del desarrollo de carreras criminales va rápidamente a caer ahí. Yo estos 5 factores que menciono los saco del estudio que hizo el Banco Mundial, que es un estudio general para América Latina, que se llama algo así como violencia juvenil y desarrollo criminal en América Latina. Eh, pero hay bastante, digo, no hay miles de papers, pero hay bastantes. Ujú. Y bueno, Cecilia, que fue la que preguntó sobre los homicidios, nos aclaraba en el chat, que después tú también la puedes ver ahí más tranquilo, pero dice que tiene que ver con que en las cárceles se producen los mayores Sí, homicidios y que de acuerdo a informes oficiales, Chile es uno de los que ocupa los niveles más altos o de los más altos en términos de homicidios al interior de las cárceles. Esa era la relación que hacía sí, ella, que nos aclaraba en el chat y que se produjo una discusión bien positiva entre algunos miembros que están participando, como Tamara, que también ayudaba a entender el tema de la inserción en las sí. cárceles, así que se agradece mucho. Yo quisiera preguntarte dos muy breves preguntas. Una es la contracara de lo que es la criminalidad, que es la justicia, porque además tú participaste justamente en todos estos temas de seguridad ciudadana desde también la mirada de seguridad interior. Entonces, ¿qué pasa finalmente con la fiscalía? Nosotros también, a propósito de todos los problemas que hemos visto en Chile en los últimos 10 años, uno de los problemas justamente que hay es siempre con la fiscalía. Hay disputa entre los fiscales por ciertos casos en particular, hay acusaciones, contraacusaciones, hay fiscales que pasan de ser un fiscal regional de Rancagua a ser el secretario general, cierto, de la Cámara Alta, y eso de alguna manera va minando confianzas también en eso. Entonces, ¿qué opinas tú de ahí en la contracara, digamos, de la criminalidad, que son los que finalmente los jueces persecutores, como se llama, ¿no? Y por otro lado, como estamos con bastantes estudiantes del área de economía, ingeniería comercial y facultad de ciencias económicas, ¿por qué tú crees que son importantes estos temas para alguien que estudia en una facultad de ciencias económicas, como ingeniero comercial, administrador público, contador auditor? Si quisieras dejar ahí un cierto punto de vista, tu Sí. opción. Y ya con eso vamos cerrando. Bueno, muy bien. A ver, el tema de la fiscalía, yo creo que estamos en un muy mal periodo porque efectivamente la fiscalía ha tenido serios problemas, ¿no? Desde filtraciones hasta peleas públicas entre fiscales, hasta un fiscal nacional que está bastante desaparecido del debate, ¿no? Incluso la fiscalía nombrada por Human Rights Watch no estuvo tan presente en la capacidad de proteger los derechos de aquellos que fueron detenidos durante el estallido. A mí me parece bien que los fiscales quieran ser políticos después, así como cualquiera de nosotros, un profesor, o bueno, los profesores es más difícil que querramos, pero me parece bien que tengan ese ámbito, esa especialización por lo público o este gusto por lo público. Lo que me parece más preocupante son esos espacios grises de interlocución del poder. Ahora, pensando en términos de efectividad, la fiscalía tiene una tarea grande que hacer junto con las policías, porque en Chile, efectivamente, de cada 100 delitos que ocurren, los delitos que se resuelven judicialmente, en una tremenda mayoría, son aquellos donde el detenido es detenido en flagrancia, básicamente. O sea, la resolución de casos de investigativos es la minoría, es la excepción, no la norma. Y ahí uno empieza a discutir, bueno, la labor de la fiscalía, ¿cierto? La cantidad de archivos. Esto, los archivos estaba bien cuando uno hablaba de delitos que no eran violentos, de hurtos, pero ya uno empieza a reconocer que también se están archivando delitos más gruesos. Y en ese sentido también es necesario empezar a mirar cómo se evalúa, cuáles son los indicadores de éxito del trabajo de los fiscales. Yo creo que los fiscales en general tienen un problema también en su carrera, ¿no? Que es una carrera más corta, entonces eso genera también esas ripideces y esos desencuentros, pero ha costado mucho poder tener, por ejemplo, un sistema de seguimiento de causas, un sistema único de datos, el famoso BUT que se inauguró como 10 veces, todavía no sé dónde está, porque hay mucho coto de poder entre estas instituciones.
A ver, con relación al tema de el tema de la seguridad no es un tema de policía, es un tema donde se requiere interdisciplina. Muchos de los papers y de las investigaciones más aplicadas, más interesantes, que hay desde el mundo de la economía se han desarrollado justamente con equipos interdisciplinarios, ¿no? Que hacen desde la ingeniería comercial, pero desde la economía se hace mucha investigación de economía criminal. De hecho, para los que les interese, existe una red de investigadores económicos que se llama Al Capone, bueno, le pusieron ese nombre fantasía, pero si uno busca Al Capone, es una red de investigación económica muy interesante para tratar de mirar a partir de modelos, digamos, estadísticos, macro y micro, cuáles son los determinantes y las vinculaciones, ¿no? Para los que estudian administración pública, este es un temazo, porque tal vez esta es una de las áreas de la administración pública donde se requiere mucho más experticia civil, donde se requiere gente que realmente conozca los mecanismos de controlar instituciones tan grandes como las policías, para evitar lo que hemos visto que ha estado sucediendo, ¿no? Porque la autonomía institucional es muy mala. Y sin duda, en general, para el mundo de las ciencias económicas, me parece que es un área donde se puede desarrollar mucha labor. Pero más allá de eso, como ciudadanos, tenemos que estar informados, ¿no? Porque también este es un área donde uno puede caer muy rápidamente en la fake news, la percepción de que todos los delitos los cometen los migrantes, por ejemplo, que eso es falso, o que todos los colombianos que vienen a Chile se meten al sicariato, falso también, o no sé, un montón de otras creatividades que se van dando vueltas y que nos impactan en la forma como pensamos la sociedad en general. Entonces, contrario a lo que pasaba antes, que como el tema criminal lo veían los policías y los jueces, ¿no? Y el abogado, ahora se requiere una interdisciplina mucho mayor, así que por eso cuando me invitaron acepté con mucho gusto. Gracias, Lucía. Lucía, mira, hay una pregunta que a mí se me fue, está en el YouTube, y como hay bastantes amigos en el YouTube, la tengo que hacer, porque si no me van a ir, Sí. a cuestionar. Y dice Jorge, a propósito de los saqueos, las barricadas que se protagonizaron en el 18 de octubre por uniformados de civil, que de alguna manera se mostraron imágenes y hay evidencia de alguna manera empírica sobre eso, y que eso buscaba criminalizar la protesta social. ¿Cómo enfrentar esa presunción en la investigación científica sobre el delito? Bueno, eso primero, eso es una pésima práctica, pero además de una pésima práctica es un hecho criminal, ¿cierto? Porque además uno no tiene funcionarios públicos con el monopolio del uso de la violencia para que desarrollen ese tipo de actividades. Funcionarios de civil para la inteligencia, o sea, uno puede discutir otras áreas, pero eso que se conoció en algunos casos, no. Y yo, así como en el caso de los detenidos en las situaciones de vandalismo, etcétera, yo sí creo en la justicia. O sea, creo que lo que uno tiene que hacer es aprovechar para hacer las denuncias, y las denuncias tienen que ir sustentadas, y uno tiene que asegurarse que es un trabajo de largo plazo, esto es una maratón, el proceso judicial siempre es una maratón, para tratar de construir los casos que permitan que no haya impunidad, porque cuando hay impunidad es donde la gente empieza a repetir estas acciones, ¿no? Entonces, porque también, digamos, también se van confundiendo algunas actividades, pero efectivamente esto ocurre, esto puede ocurrir porque no hay responsabilidades políticas sobre estos accionares también. Yo creo que esa es cuando la policía efectivamente, y esto es un tema un poco más largo, pero cuando la policía es tan autónoma que toma decisiones como esta, de, bueno, ¿por qué no mandamos un agente civil a ver qué está pasando, etcétera? Tiene un beneficio, ¿no? Y es que el fusible se queda siempre del otro lado, pero nosotros como ciudadanos tiene un maleficio, y es que cuando no hay responsabilidades políticas, entonces no se fomenta el gobierno de la policía, ¿no? Y estas no son malas prácticas, estos son hechos delictuales que tienen que tener consecuencias no solamente en la persona, sino consecuencias en el mando, ¿no? Cuando miren lo que está, sin que esto sea pues una súper apología a lo que está pasando en Estados Unidos, pero hay en algunos casos en Estados Unidos jefes policiales que han renunciado, reconociendo que lo que tienen que hacer es transformar la institución policial.
Así como también hay otros lugares donde los sindicatos de policías están parapetados, digamos, cuidando sus propios privilegios. Entonces, en esos casos yo creo que es muy importante comprometerse con el sentido de la justicia, ¿no? Con todos los desafíos y todos los problemas que hay, lo peor que nos puede pasar es tratar de hacer justicia en mano propia o tratar de irnos por el otro lado, porque en definitiva yo creo siempre en lo que dice la justicia. Lo que hay que tratar es que la justicia sea igual para todos, ¿no? Y para que la justicia sea igual para todos, no solamente un problema de cómo funciona el sistema de justicia criminal, sino también cómo se hacen las leyes. Porque obviamente las leyes se hacen desde aquellos que están representados en el Congreso. Entonces, un círculo más largo. Y por eso es que no, por muchos años la corrupción no era tan penada, ¿no? La colusión y los lobbies funcionaban muy fuertemente. Entonces la venta de, no sé, de CDs piratas, obvio, tenía una súper pena, porque nadie que estaba en ese grupo vendía cassettes piratas, o no le importaba, pero sí creo que esto que menciona Jorge es un tema que evidentemente no debería repetirse, pero que tiene que ver con la estructura o con la arquitectura institucional de cómo gobernamos las policías en Chile, lamentablemente. Bueno, ahora sí, damos por finalizado. Queremos agradecer primero a todos los asistentes, tuvimos casi 80 entre las dos plataformas. Estuvieron además lealmente casi la gran mayoría hasta el horario que habíamos comprometido, que eran 75 minutos aproximadamente. Y segundo, obviamente agradecer a la expositora Lucía, que ha tenido muchas felicitaciones también en el chat por la claridad de sus ideas, por su exposición, porque claro, nos has puesto en contexto una temática que sigue siendo muy relevante para nuestra sociedad, con todo lo que ha significado el 18 de octubre, con lo que está significando hoy día, como le dices tú, la prepandemia y la pandemia en sí, y lo que va a venir posteriormente, que nos deparan buenos 24 meses a lo mejor de comenzar a reconstruirnos en todos los aspectos, y justamente la seguridad, el delito, la justicia, van a ser temas muy relevantes, y más aún si eso, a propósito de lo último que se estaba señalando, está en un contexto de pensar en un nuevo Chile con un nuevo cierto aspecto de orden constitucional que nos pueda dar reglas del juego que nos permitan construirnos como mejor sociedad, como mejor ciudadanía. Y agradecerte porque justamente las dos universidades, la Universidad de Santiago, la Universidad de Valparaíso, son dos universidades que siempre trabajan muy colaborativamente, y entonces agradecerte por haber tenido tanta gentileza. El año pasado tratamos de hacer esto, pero no se pudo por todo el contexto de lo que pasó post 18 de octubre, y por eso agradecido que ahora hayas podido estar con nosotros. No, por favor, al contrario, Patricio, muchas gracias. Nada, hay que seguir haciendo lo que hay que seguir haciendo. Ojalá que si la próxima nos toca online, pero en algún momento tocará ir a Valparaíso de nuevo. Así que nada, cuídense todos. Muchas gracias por la atención también. Es siempre bueno escuchar que hay gente de las otras disciplinas que empiezan a preocuparse y a dedicarse a estos temas, ¿no? Mientras más jóvenes uno pueda reclutar para mirar estos temas, mejores serán las políticas públicas porque habrá más ojos mirando. Así que muchas gracias. Bueno, nos despedimos, y con lo que nos dice Lucía, y yo les he dicho ya casi hace un mes y medio que nos estamos reuniendo una vez por semana, tenemos que cuidarnos, es responsabilidad de todos. Eso nos ayuda para cuidar sobre todo a los que son más vulnerables, que son nuestros abuelos, que son muchas veces, ¿cierto?, las personas que tienen alguna enfermedad de base en nuestro hogar. Así que hay que seguir haciendo todo el máximo esfuerzo desde nuestras casas para que esto tenga alguna luz de esperanza en mejorar pronto. Que estén muy bien, buenas noches, y nos vemos en otra oportunidad.